Muchas gracias por continuar en sintonía. El Ministerio Público informará a los jueces que ordenaron la captura de Alejandro Sinibaldi que el exministro se entregó a la justicia. En los próximos días, las diferentes fiscalías del Ministerio Público que solicitaron en su momento la captura del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, deberán informarle a los jueces penales que el exfuncionario tomó la decisión de entregarse a las autoridades para contar su verdad y resolver su situación legal en los tribunales de justicia. El exministro fue presentado en el Juzgado B de mayor riesgo, pues fue en esa judicatura donde se pidió la primera orden de captura. Su primera declaración iniciará este jueves 27 de agosto. El Ministerio Público debe informar al Juzgado de mayor riesgo D, Juzgado 11º de primera instancia y Juzgado 4º de primera instancia penal que el exfuncionario del Partido Patriota se entregó y tiene toda la intención de presentarse ante los jueces competentes para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. De manera escrita, los jueces podrían ser notificados por el ente encargado de la persecución penal que Alejandro Sinibaldi está en Guatemala y recluido en una de las cárceles del sistema penitenciario. El primer caso que enfrentará el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda este jueves 27 de agosto en el Juzgado B de mayor riesgo podría ser a puerta cerrada. Bueno, hay elementos, entonces, ¿le parece si ustedes y nosotros hacemos el análisis? Porque este tema es muy interesante. Veamos estos datos, por favor. Sandy, el hecho de que Alejandro Sinibaldi se haya entregado a la justicia guatemalteca después de 4 años de mantener la condición de prófugo de la justicia, pues bueno, hay que decirlo claramente, ¿no? Causa suspicacia. ¿Algún motivo de peso más allá del deseo de dar la cara y decir la versión de su historia sobre los hechos debe de existir? Y precisamente una de las posibilidades que la ley contra la delincuencia organizada le permite, y tenemos que analizarla, es que se convierta en colaborador eficaz. Bajo la figura de colaborador eficaz de otros personajes como Juan Carlos Monzón, por ejemplo, lo analizamos en su momento, y Salvador González alias Seco, que también analizamos acá, obtuvieron condenas reducidas a cambio de información privilegiada para ciertos casos. ¿Y por qué no podría ser esta una posibilidad en el caso de Sinibaldi? 4 años han pasado, ahora resulta que así de la nada se entrega a las autoridades guatemaltecas, pero también han trascendido algunos datos que son importantes conocer, como por ejemplo el hecho de que los mismos abogados de Alejandro Sinibaldi han mantenido durante más de 9 meses antes de la entrega, pues una especie de, llamémoslo así, negociación con el Ministerio Público para el hecho precisamente de que se entregase a la justicia, es decir, no una cuestión ilegal, sino que bueno, se va a entregar bajo estas condiciones. Entonces puede ser que dentro de estas condiciones precisamente esté esto de la colaboración eficaz. Que en este momento no tenga esa figura no significa que no la pueda llegar a tener. Puede ser una posibilidad, Julio, especialmente por la situación entonces en las que se da la entrega y obviamente los beneficios que puede gozar Alejandro Sinibaldi. Definitivamente que sí, al final de cuentas esta es la parte, digamos, que a mí me parece como más discutible de la figura siempre del colaborador eficaz. Para ser colaborador eficaz hay varias situaciones que necesitan, ya lo vamos a enlistar, pero por sobre todo está lo que tú dices, los beneficios que se pueden obtener, es decir, los beneficios que se obtienen son una pena, llamémosle así, mínima o reducida, una especie de pago de resarcimiento y ya después, pues obviamente se te brindan las facilidades para que recuperes la libertad y generalmente para que junto con tu familia salgas hacia otro país. Entonces, parece bueno porque indicas cómo funcionan las estructuras, pero a la vez parece malo porque entonces tú, que fuiste parte de la misma estructura, prácticamente quedas en una impunidad. Y ha pasado en otros casos emblemáticos, como por ejemplo también Juan Carlos Monzón. Totalmente. Alias Seco. Los dos, precisamente, y cuando lo analizábamos decíamos eso, es decir, al final de cuentas termina siendo una figura perversa, porque entonces a cambio de esta información que igual permitirá que se conozcan a otras personas que tal vez ni siquiera se están investigando en este momento, tú que también estuviste como parte de esa estructura, pero para ser colaborador eficaz no eras el número 1 de la misma, es decir, en otras palabras, que también ayudaste a que se realizaran los hechos delictivos, pues tú realmente te lavas las manos y te vas, es decir, ese es el beneficio que existe, pero debemos de recordar que esto del colaborador eficaz tampoco es una figura propia del derecho
penal guatemalteco. Es una figura que se ha utilizado muchísimo en Sudamérica, que los colombianos pusieron también muy de moda dentro de sus procesos penales y que nosotros la hemos adaptado aquí al proceso penal guatemalteco. Entonces, a mí siempre me queda la duda, fíjate, Sandy. Y entonces te voy a decir algo, y esto te puede parecer sorprendente, es decir, la primera declaración formal, al menos de este primer caso en el cual tenía orden de aprehensión, va a ser este próximo día jueves. Como ahora ya se está hablando del tema de la entrega, más que de otra cuestión, y si se da esta cuestión del colaborador eficaz, pudiera haber hasta medida sustitutiva. Ojo con eso. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para ser un colaborador eficaz. Julio, ya nos adelantabas un poco. Yo quisiera que tú nos mostraras o nos dieras a conocer entonces cuáles son esos requisitos. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Y repasémoslos porque esto es muy importante. Vean, nuestro equipo de producción se los ha puesto a usted ahí en pantalla. Para que Alejandro Sinibaldi se pueda constituir en un colaborador eficaz, debe llenar requisitos, como bien tú decías, importantes para la averiguación de la verdad. El primer requisito es que no sea la cabecilla, es decir, el número uno de la estructura criminal que se esté investigando. Asimismo, debe de aportar información que también tendrá que ser verificada y constatada para que no sea cualquier información, es decir, se debe comprobar su veracidad. Este panorama es lo que podría explicar la decisión del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, de ordenar la reserva parcial del caso. ¿Qué significa? Ya lo vamos a explicar. En esencia, que no se conozca lo que vaya a pasar dentro de la audiencia hasta después. Aún convirtiéndose en un colaborador eficaz, el proceso jurídico que debe enfrentar Alejandro Sinibaldi es largo, pues se trata de al menos 5 casos distintos en su contra, en 5 juzgados también diferentes. Entonces, ojo con esta situación, tampoco es que su camino legal, al menos por el momento, no parece tan allanado. No sé si esto va a empezar a cambiar, ¿eh? Queda la duda también, pero también creo que podría convenirle entonces tener la figura de colaborador eficaz. A todas luces. Y aparte llama la atención, Julio, porque cuando él indica, vengo a contar mi verdad, da la pauta a pensar que podría ser uno de los objetivos también ser colaborador eficaz, que tanta Correcto. información también puede aportar en estos casos. Bueno, y es que esa es la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Ya solo ayer ya decía unas declaraciones que parecen a priori así bastante polémicas. Un poco desafiantes también. Desafiantes también, es decir, bueno, ya pido protección para mí, protección para mi familia y dijo, ¿verdad? Antes de subir, ya cuando iba saliendo de la sala de audiencias al ascensor de Torre de Tribunales, que acusó directamente a los constructores. ¿Qué constructores? Habrá que ver, pero es que esto también parece una situación terrible y los acusó de ser los que fomentan las redes de corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones. Hombre, qué cosa más seria, ¿no? Efectivamente. ¿Usted qué piensa? ¿Será o no un colaborador eficaz Alejandro Sinibaldi? Bueno, hay que estar pendiente. La audiencia de este jueves va a estar interesante sin duda alguna. Definitivamente que así va a ser, Sandy. Y entonces quédese usted. Ya pusimos los elementos acá sobre la mesa en A la Medida para que usted saque su mejor conclusión, su mejor deducción y su mejor análisis. Yo le digo algo. En este momento continuamos con la información aquí en A la Medida.